Santo. Amén. Me invocará y yo le responderé, estaré con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré, le haré gozar de una larga vida. En este primer domingo de Cuaresma, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Es tiempo penitencial, es tiempo de reconocer nuestras fragilidades. Con humildad le pedimos perdón al Señor por todas nuestras faltas. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Por nuestras faltas de amor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que por la práctica anual de la Cuaresma progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y vivamos en conformidad con Él. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia, cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, recogerás las primicias de todos los frutos que extraigas de la tierra que te da el Señor tu Dios. Las pondrás en una canasta y las llevarás al lugar elegido por el Señor tu Dios para constituirlo morada de su nombre. El sacerdote tomará la canasta que tú le entregues, la depositará ante el altar y tú pronunciarás estas palabras en presencia del Señor tu Dios. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y se refugió allí, con unos pocos hombres, pero luego se convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura servidumbre. Entonces pedimos auxilio al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestra voz. Él vio nuestra miseria, nuestro cansancio y nuestra opresión, y nos hizo salir de Egipto con el poder de su mano y la fuerza de su brazo en medio de un gran terror de signos y prodigios. Él nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Por eso ofrezco ahora las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me diste. Tú depositarás las primicias ante el Señor tu Dios y te postrarás delante de Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el peligro, Señor, estás conmigo. En el peligro, Señor, estás conmigo. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor, mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. En el peligro, Señor, estás conmigo. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. En el peligro, Señor, estás conmigo. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces contra ninguna piedra. Caminarás sobre leones y víboras, pisotearás cachorros de león y serpientes. En el peligro, Señor, estás conmigo. Él se entregó a mí, por eso yo lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Estaré con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré. En el peligro, Señor, estás conmigo. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, Moisés escribe acerca de la justicia que proviene de la ley. El hombre que la practique vivirá por ella. En cambio, la justicia que proviene de la fe habla así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer descender a Cristo, o bien, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos.
Pero ¿qué es lo que dice acerca de la justicia de la fe? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de la fe que nosotros predicamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura. El que cree en Él no quedará confundido, porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son. Todos tienen el mismo Señor, que colma de bienes a quienes lo invocan, ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre bendecido. Señor, bendiga tu corazón y tus labios para que puedas anunciar dignamente el santo ángel. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: si tú eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá. Pero Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden. Y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ciertamente el comienzo de la Cuaresma nos invita al desierto. Moisés le proponía al pueblo que cuando, después de cruzar el desierto, al llegar a la tierra prometida, después hagan lo que era esta fiesta, la fiesta de las primicias, poder entregarle a Dios los primeros frutos de las cosechas, las primeras cosas, digamos, las primeras cosas lindas que brotaban, y postrarse, digamos así, la fiesta de las primicias, después de haber recorrido el desierto. Es una acción de gracias por la elección, porque Dios eligió a su pueblo, por la liberación, por conducirlo y cuidarlo a lo largo del desierto, por introducirlo en la tierra prometida, digamos así, ¿no? Interesante. Fíjense, el creyente, quizás lo que nos enseña esta lectura, el creyente no encuentra a Dios, digamos así, al final de una elucubración, sino que lo encuentra en la trama de una historia que Dios hace junto a nosotros, a cada uno y a su pueblo, ¿tá? Es decir, lo reconocemos haciendo memoria, no elucubrando. O sea, el judío, al recorrer su vida, no se pregunta quién es Dios al recorrer su vida, sino que la pregunta es ¿qué ha sido Dios para nosotros? No quién es Dios, sino ¿qué ha sido Dios para nosotros a lo largo de la vida? Por lo tanto, lo que le dice Moisés, llevar las primicias ante Él es el reconocimiento que el Señor estuvo, que cuidó, que los condujo en el desierto, los alimentó con el maná,
Y le dice, te postrarás delante de él, le entregarás las primicias y te postrarás delante de él para dar gracias, ¿no? Ya con esto uno ya podría de alguna manera reflexionar y poder preguntarnos, nosotros, cada uno de nosotros, yo, ¿ante quién, ante qué o ante quiénes me postro? ¿Tá? ¿A quiénes yo le debo mi vida? No sé, que cada uno pueda como pensar, discernir y responder, digamos así. ¿Yo ante quién me postro? ¿A quién le debo yo mi vida? O sea, si estamos llamados en este tiempo, en todos los tiempos, pero especialmente en este tiempo, a ser memoriosos y reconocer que nosotros también a veces hemos sido rescatados de andar errante y sin una meta, como ovejas perdidas, y en este mundo lleno de propuestas, lleno de solicitaciones de todo tipo. Muchas veces andamos así medio sin comprometernos con nada y con nadie. Muchas veces nos hemos postrado ante lo que fascina, lo que nos complace. Eso de una manera, vamos ahora al Evangelio, el Señor es llevado al desierto para ser tentado, para ser puesta a prueba. En la tentación, fíjense, revisar las nuestras, ¿no? O sea, ¿qué significa la tentación? ¿Qué intenta el diablo con Jesús? Dividirlo, o sea, desviarlo a Jesús del proyecto de Dios. Y eso es justamente la tentación también para nosotros. Es todo aquello que nos presiona para apartarnos del camino de Dios, de una auténtica relación con el Padre. Intenta que prescindamos de Dios, ya sea frente a las urgencias, frente a tantas exigencias de este mundo, es ponerlo a Dios siempre en un segundo plano, con lo cual es un modo casi, o no casi, de ponernos nosotros en el lugar de Dios. Y lo dejamos a Dios, normalmente lo ponemos cuando quema las papas, solemos de nuevo recurrir a Él. ¿Qué significa la tentación? ¿Qué busca el mal espíritu, el diablo con nosotros? Que en vez del camino de la misericordia, del abajamiento, del amor, de la caridad, de la cruz en definitiva, porque el Señor al proponer el camino no nos vendió la viborita, nos la dijo bien claro. En vez del camino, el demonio nos propone el atajo engañoso, ya sea del triunfo fácil, de la popularidad, de los gestos espectaculares, como viste en el Evangelio, del poder, de la fuerza, es decir, esto. Ciertamente las tentaciones son grandes engaños. A veces también incluso nos autoengañamos. A veces pueden tomar una forma descarada, sin disimulo. Otras veces de forma más sutil, a veces más difícil de descubrir, ¿no? Pero no nos olvidemos siempre, primero, que la tentación no es pecado. Hay gente que se confiesa de estar muy tentado. Estar tentado no es pecado, al contrario, posiblemente está indicando un alma que está en lucha y que, digamos así, quiere ser buena, entonces muchas veces posiblemente es más tentado que otros, ¿no? Dicen que a los tibios, a los que no luchan en la vida espiritual, normalmente el demonio no los tienta mucho, los deja en una especie de dormidera, en una de esas para que no se despierten, digamos así, ¿no? Pero no lo olvidemos también esto, detrás de un pecado, detrás de una caída, hay una tentación que siempre empezó pequeña, ¿no? A veces uno dice, piensa cosas grandes. Normalmente nuestras tentaciones comienzan con cosas pequeñas que ha crecido, que nos ha contagiado y que al final uno encuentra una justificación para caer, digamos así, ¿no? En todo caso, las partes más vulnerables del hombre, decía por allí Fares, por los que somos tentados, tienen la lógica, dice, el diablo tiene la lógica de la serpiente, ¿no? ¿Cuáles son, dice, las tres partes más vulnerables? Ignacio usa otra imagen, dice que el mal espíritu, el diablo va buscando la parte débil nuestra, como si fuera una muralla, y busca dónde está la grieta para meterse, ¿no? Bueno, ¿cuáles son normalmente las tres? Dice, las tres partes más vulnerables del hombre, que son las que aparecen también en la lectura. Pero Fares dice, tomando un poco la idea del Papa, es el bolsillo, el espejo y el pedestal. Es decir, la codicia de riquezas y placeres, la vanidad, y finalmente el pedestal, la soberbia, ¿no? O sea,
En todo caso, ¿qué es Cuaresma? ¿Para qué es Cuaresma? Justamente para verificar, teniendo en cuenta esto, si nuestro proyecto de vida corresponde al proyecto de Dios. Cuaresma es limpiar, o el intento, es la práctica en este tiempo de limpiar nuestro cristianismo, nuestra forma de vida, a veces más lleno de facilidades, de apariencia, de exterioridades. Cuaresma es rechazar los falsos compromisos, la lucha para rechazar los falsos compromisos, las traiciones al mensaje evangélico, y además de esto y sobre todo, elegir bien. No es solo limpiar, no es solo rechazar, sino es elegir bien, aunque cueste, por un camino de coherencia, por un camino de transparencia, ¿no? Esto será posible, por otro lado, si tenemos el coraje de ir al desierto, es decir, si en este tiempo nos animamos a la interioridad, si tenemos el coraje de encontrarnos con la palabra con mayúscula, si tenemos el coraje de acallar nuestras excesivas palabras, es tiempo de ayuno. En todo caso, sería interesante practicar el ayuno de las palabras, ¿no? A veces palabras inútiles, palabras agresivas. No es solo ayuno de no comer carne, es de qué tengo que ayunar yo. Cada uno tendrá que revisar qué ayuno ando necesitando, ¿no? Y animarse a vivir, digamos, al ir quitando esto, el ayuno de lo que está de más, uno va yéndose a lo esencial, ¿no? Cristo fue tentado por el diablo, decía San Agustín, y en él somos tentados nosotros, dice, interesante. Y dice, si en él fuimos tentados, en él venceremos también al diablo. O sea, Jesús lo venció, en él también vencemos nosotros. Y hace una especie de reproche San Agustín, dice, nos andamos fijando en que Cristo fue tentado y no te fijas en que venció a la tentación. Nos hace bien, dice, reconocernos a nosotros mismos tentados en Él o con Él. Y reconocer también que en Él y con Él somos victoriosos. En fin, esta es la gracia que pedimos, especialmente en este tiempo. No hace falta revisar mucho para darnos cuenta que una de las tremendas, que son las de siempre, pero ha tomado una dimensión mucho más llamativa, es toda la tentación y pecado también en este tiempo de la soberbia, de la violencia, de la agresividad, del odio, en fin, todo lo que estamos viendo, sobre todo en torno a la guerra, ¿no? Y entonces, en ese sentido, y pensándolo en clave de tentación para nosotros y para el mundo, es linda la oración de Diego Canale, dice: Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos, hemos vuelto a caer en lo mismo. Hoy buscamos en tu rostro una respuesta. Desde el pozo de la guerra te llamamos, en lo hondo de la fosa te suplicamos, pedimos paz para el mundo y tu luz en estos tiempos de oscuridad. Aquí estamos, Señor, en ayuno fraterno, construyendo juntos la paz, desterrando la violencia y la discordia que asquea. Concédenos abandonar la soberbia de creer que el otro es el único responsable, ayudarnos a sentirnos parte del todo, creciendo en verdadero espíritu de conversión. Porque a veces vemos la guerra y la ponemos allá a la distancia, como, digamos, nos duele, pero a veces no terminamos de implicarnos, ¿no? Entonces agrega Canales, venimos a pedir paz para los de lejos, pero queremos jugarnos en ella por los de cerca, en la familia, en el trabajo, en lo social. Alzamos los orantes los ojos al cielo, danos coraje en pacificar nuestras guerras, las de casa, las del barrio, las de nuestro país, las que habitan dentro de nuestro propio corazón, que son en chiquito y quizás más disimulado, en el fondo es el mismo mecanismo de aquella monstruosidad. Vuelve, Señor, nuestro corazón a ti. Ayúdanos a redescubrir que vamos de paso, que hemos venido y volveremos al polvo, como hemos visto el miércoles de ceniza. ¿Hasta cuándo nos creeremos infinitos?, se pregunta Diego Canale. Convertinos, Señor, mover el corazón hacia tu corazón y que de la mano de María busquemos la paz y corramos tras ella. Bueno, que esa sea también dentro de nuestra lucha interior, de nuestras tentaciones, ¿no?,
que al contemplar este escenario tan triste, revisemos también nuestro propio corazón. Vayamos al desierto, allí el Señor nos está esperando. Seremos probados seguramente, pero sobre todo seremos seducidos por un Señor que nunca va a dejar de conducirnos y de cuidarnos. Que la Virgen nos ayude a cruzar ese desierto, a ir a ese desierto hondo del propio corazón. Que así sea. Amén. Rezamos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos el pan y el vino. Estas son nuestras ofrendas también de acción de gracias y de petición. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos, te pedimos que nos disponga, Señor, para ofrecer convenientemente estos dones con los que iniciamos el camino cuaresmal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, por Cristo y Señor nuestro. Él mismo, al abstenerse de alimentos terrenos durante 40 días, consagró con su ayuno la práctica cuaresmal. Y al rechazar las tentaciones del demonio, nos enseñó a superar los ataques del mal, para que celebrando con sinceridad el misterio pascual, podamos gozar un día de la Pascua eterna. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo, indigno servidor tuyo, con los obispos auxiliares Pedro y Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Encomendamos a todos aquellos por quienes ofrecemos esta misa, especialmente por las víctimas de la guerra, por las víctimas de la pandemia, por las víctimas de nuestros incendios en nuestro norte argentino. A ellos y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pidiendo la gracia de ser seducidos por el Señor en el desierto del corazón, la gracia de saber discernir y luchar contra las pruebas y sobre todo pidiendo por la paz en el mundo, rezamos la oración que el mismo Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices los llamados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
sus alas. Oremos. Te pedimos, Padre, que reconfortados con el pan del cielo, que alimenta nuestra fe, acrecienta nuestra esperanza y fortalece nuestra caridad, aprendamos a tener hambre de este pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, derrama una copiosa bendición sobre tu pueblo para que su esperanza crezca en la adversidad, la virtud se afirme en la tentación y obtenga así la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante la bendición le rezamos a la Virgen, pidiendo esas dos gracias, que en este tiempo nuestro corazón, como hemos visto al comienzo, el pueblo de Israel sea un lugar de acción de gracias, el cuidado de Dios, y sea también nuestro corazón el desierto de nuestra lucha de cada día, para que siempre venza el Señor. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Paz, Ruega por nosotros. que el Señor esté con ustedes Y con tu y Espíritu. que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, su familia y permanezca para siempre. Amén. Queridas hermanas, hemos celebrado esta misa, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.